Vamos a empezar con Altair Magazine. ¿Y qué podemos decir? Pues que igual que hay personas que viajan y otras que hacen turismo, hay revistas que nos cuentan las 10 cosas que no puedes perderte en... Y luego hay revistas como Altair que profundizan en el territorio, nos cuentan y se empapan de su cultura de una forma minuciosa y extraordinaria. Tenemos con nosotros a su director, Pere Ortín, que tiene una extraordinaria carrera en el mundo de los reportajes y el reporterismo internacional. Él es un apasionado de África, ha trabajado en numerosísimos medios, por nombrar algunos, en la 1 y en la 2 de Televisión Española, ha escrito en La Vanguardia, ha publicado sus trabajos en National Geographic, en Geo, en SBD y bueno... Ahora os vamos a dejar para que podáis ver el mundo con la mirada de Altair Magazine a través de su director, Pere Ortín. Hola, bueno, yo os tengo que confesar que yo no sé estar quieto, entonces yo no puedo estar aquí sentado, entonces me voy a ir con vosotros ahí abajo y vamos a seguir hablando porque 12 años trabajando en la tele pues me obligaron a desarrollar este tipo de actitudes. Durante 35 años Altair ha sido una referencia viajera para el mundo en español. Nosotros durante 19 años publicamos, Berta, esa revista que está ahí encima, Altair, durante 19 años, una cabecera histórica de antropología, etnografía, reporterismo y viajes. A partir del 2007, y una cosa que pues todos os podéis imaginar, editar una revista en papel de este tipo de características, con ese papel y con esa manera de ver el mundo, se convirtió en una aventura económica compleja. Estoy de acuerdo con Alfonso que no hay que venir aquí a hablar de modelos de negocio ni de cosas de esas, porque no somos economistas y ya suficiente daño nos hacen los Excels en el día a día, así que no vamos a trabajar para ellos. A mí me gustaría deciros que más allá de esa situación que nosotros planteamos después de 35 años de trabajo, tener que refundar el modelo que nosotros hacíamos en Altair nos supuso básicamente 3 grandes retos. El primero, cómo construir un contenedor de cultura digital que utilizara el viaje para tratar de entender el mundo. Hay gente que viaja, hay gente que hace turismo, está muy bien, todo eso es maravilloso, pero necesitábamos entender el viaje como una manera de acercarse a los otros. Decidimos, en un largo proceso de más de 2 años, para el cual elaboramos un libro blanco con el trabajo de 14 periodistas, reporteros, gente amiga. Estuvimos trabajando en Nueva York con una gente que nos gusta mucho, que se llama Narrative.li, que son una publicación de Nueva York maravillosa, que os recomiendo a todos, con la gente de 21e siècle, a París, con un colega que Alfonso seguro conoce, que fue jefe internacional del Le Figaro, Patrick Saint-Exupéry, fue corresponsal de guerra, estuvo en Yugoslavia, tal. Patrick es amigo de la casa, y definimos un poco la estructura de cómo crear un contenedor que sirviera para hacer periodismo con idea de entender el mundo. Totalmente de acuerdo con lo que planteaba Alfonso antes. Esto no es un oficio, esto nos exige muchas más cosas. Este es un trabajo, yo no sé, yo no me atrevería porque no tengo la visión misionera de Alfonso. Yo básicamente, hay gente, alguna vez he debatido con amigos y colegas, nosotros somos un equipo de guerreros. Hay soldados, y en las antiguas legiones de Roma se diferenciaban los soldados de los guerreros, que los soldados estaban pendientes de ganar esa batalla en la Galia o contra los bárbaros para volver a casa, a su casa en Hispania, aquí en Zaragoza, y cultivar su campo de trigo con su mujer. Nosotros somos guerreros, a nosotros nos gusta la guerra, nos gusta combatir, y parte de lo que hemos venido aquí a transmitiros hoy, yo en nombre del resto del equipo y fundamentalmente de nuestro editor, uno de los mejores guerreros que conozco yo en este país, Pep Bernadas, que lleva 35 años haciendo esto por amor a los libros. A nosotros nos gusta pelear, y pelear vale la pena, porque al contrario, no os dejéis engañar por nadie que os venga a decir que no se puede. Si se puede,
solo hay que tener claro si se quiere, ¿vale? Más allá de la retórica esta bastante barata que utilizan algunos partidos políticos o agrupaciones estos días de elecciones y tal, no os dejéis de engañar nunca, sí se puede, solo hay que querer, y querer es difícil. Querer exige renuncias, exige retos, exige muchísimo trabajo, mucho más del que te puedes llegar a imaginar cuando estás en las aulas de una facultad. Esto no es ninguna broma, esto es una manera de entender el mundo, y a partir de ahí nadie os va a regalar nada. Pero sí se puede, recordarlo siempre. Primera idea, ¿nosotros qué queríamos hacer? Si Berta nos va pasando ahí un poco por el magazine y navega, había como 4 ideas fundamentales. Plantear los territorios como una manera de acercarnos a esa complejidad extrema que supone el planeta hoy en día y que está resumida en una frase de un gran escritor mozambicano que se llama Mia Couto, que en una de sus novelas un señor le dice a un policía: todo hombre, todo ser humano es una raza, señor policía. Y el policía le contesta: y el mundo es un solo país. Pues así entendemos nosotros esto, de hacer periodismo para entender el mundo. Todo ser humano es una raza en sí mismo, en sí misma, y el mundo es un solo país. No entendemos ninguna cosa más allá de esto. Podéis llamarnos aburridos o viejos ácratas, anarquistas de bajo perfil. Algunos de esos adjetivos los aceptaremos sin problemas. Sí, bueno, yo ya tengo 45 años. ¿Qué más queríamos hacer? Queríamos hacer un trabajo donde no nos conformáramos con que los textos, las crónicas y los trabajos literarios fueran buenos. Bien hecho no es suficiente para nosotros. Hay una frase de los gringos que es muy buena: well done is not enough. Para nosotros well done is not enough. No es suficiente con hacer las cosas bien. Tienen que verse muy bonitas, muy bien. El atractivo y la estética son parte fundamental del estilo. Podéis escribir muy bien y no os leerá a nadie. Podéis hacer buenísimas fotos y nadie las verá. Well done is not enough. ¿Qué más? Que fuera todo un proceso estéticamente relevante. Los textos están muy bien, si navegas dentro, por ejemplo, cualquiera de ellos. Berta, gracias. Cerdeña es un buen ejemplo de un trabajo fotográfico. Abajo, aquí, Sardinian Postcards, el segundo. Buscamos tener una mirada propia y en este caso, por ejemplo, encontramos a un reportero sardo que miraba los decorados que nadie estaba mirando en la isla. Él miraba justo a las espaldas de los turistas. Si navegas por ahí, aparte de sus textos y su manera, no es ese, es el siguiente. Más abajo. Aquí, hacia abajo. Trataba de enseñarles lo que nadie, o casi nadie en una publicación, os enseñaría de una isla como Cerdeña. Los lugares industriales, los lugares que específicamente no aparecen en ningún sitio. Con un sofisticado trabajo de diseño realizado en colaboración con un estudio de arte de diseño y programación web con el que trabajamos y con el que creamos toda una estructura de funcionamiento digital que fuera lo menos parecido a cualquier cosa que ustedes llamarían un blog, ¿ok? Nosotros tenemos nuestro CMS propio, lo construimos propio y hace exactamente lo que nosotros queremos que haga, no lo que WordPress, Joomla, Blogger quiere que hagamos, ¿correcto? Otro tema importante, las máquinas, los cacharritos, estas cosas, solo son herramientas. Hay que saber utilizarlas. Imaginaros, yo no sé conducir, imaginaros si a mí me dieran un Ferrari de esos que corren 300 kilómetros por hora, pues no sabría qué hacer con él, ¿no? Sé que si le das, pues corre mucho, ¿no? Pero las máquinas no sirven de nada si no tienen una idea detrás, ¿no? Importante. Aspecto del trabajo. Si navegamos, Berta, porfa, en las voces. Ahora os explicaré un poco las secciones que tenemos y un poco cómo tratamos de hacer nuestro trabajo. El aspecto de la interfase, visualmente y estéticamente,
tienen que responder a unos criterios sofisticados. ¿Ok? Tienen que ser limpios y tienen que ser muy atractivos. A nosotros no nos vale con el que esté bonito, esté bien. Es más, no somos artistas, pero sí que nos consideramos artesanos muy ambiciosos creativamente. Y no renunciamos a esa ambición. Decía Duchamp que un artista se mide en función de su ambición. Nosotros no somos artistas, repito, pero sí somos muy ambiciosos. No nos vale con que los textos sean buenos, ¿correcto? Puedes navegar un poquito más abajo para que veáis un poco donde toda la estructura también está pensada para que estas máquinas nuevas con las que nos relacionamos, nos ayuden a generar una experiencia de lectura que vaya mucho más allá del propio texto. Con el texto no es suficiente. Viaja, por ejemplo, a las favelas de Río, que es un reportaje muy interesante, un poquito más arriba, aquí. Y veréis el trabajo. Ahora navega las fotos a la derecha y a la izquierda. Nosotros queremos que conozcáis el mundo a través de Altair Magazine con la mirada de nuestros colaboradores. Ahora son 42 en 129 en 42 países, con una mirada sobre ese mundo, y una mirada particular. No es solo fotoperiodismo o fotodocumentalismo, que también lo es. Es también una personalidad gráfica y una manera de entender esa idea de hacer este trabajo, ¿no? Si puedes navegar un poco más, esa foto es brillante. ¿Todo esto por qué? Porque básicamente tratamos de construir un nuevo medio que sea principal y fundamentalmente singular y diferente. ¿Qué tratamos de conseguir en esa diferencia? Pues que no se parezca a nada. Sí que es cierto que algunas de las estructuras las vais a ver en otro tipo de publicaciones. Os he citado Narrative, de Nueva York, siglo XXI, en París. Gente que para nosotros ha sido siempre una referencia muy clara. Si vas también, por favor, a la sección de pasos, veréis siempre repetida la misma estructura. Ahí tenéis grandes crónicas de grandes cronistas españoles como Jorge Carrión, Gaby Martínez, el gran citado anteriormente Martín Caparrós, que trabaja también con nosotros. ¿Qué tratamos con esto? O sea, no solo se trata de que Carrión hable sobre Sebald, que es una de sus pasiones, sino que nosotros seamos capaces de transmitirle esa pasión de Carrión a nuestros lectores, porque consideramos que será muy interesante para nuestros lectores que a través de lo que dice Jorge descubran la figura de Sebald, lean sus libros y entiendan su universo literario y artístico. ¿Qué tratamos básicamente de construir aquí? Un medio global y en español. Os repito nuestra ambición creativa. Nosotros no editamos, por ejemplo, español ibérico. Planteamos que cualquier persona que escribe desde Perú, como hablaba con Toño antes, desde Argentina o de México, utiliza sus formas particulares del español. Y nosotros no adaptamos ningún tipo de lenguaje. Si editamos, y muy duramente, perdón, voy a beber un poco de agua, y muy duramente, como decía Alfonso, perdón. Si vas, por ejemplo, si Ralph Zapata, un gran cronista peruano, va a Lares, que es el pueblo más pobre del Perú, según los indicadores económicos, y nosotros enviamos a Ralph a Lares, si vas atrás, Berta, podremos ver el trabajo de Ralph. Está un poquito más abajo. Voces, perdón. Ahí está. Ahí. Un poquito más abajo, un poquito aquí. Ahí, un imperio pobre. Sí escribe una gran crónica, porque Ralph es un gran cronista, escribe muy bien, tiene muy buen toque, pero trabaja con un fotógrafo para construir una historia propia. Y ese es nuestro valor añadido. ¿Por qué? Porque os preguntaréis, digo yo, porque nosotros vivimos en la vida real. Esto es una empresa
económica que invierte un capital con un editor y que trata de no perder dinero al menos. De momento lo estamos perdiendo, llevamos un año haciendo esto, pero esperamos, como decía Alfonso antes, que en un proceso a medio y largo plazo, en esta maratón de la vida que acaba mal, vamos a conseguir que esto funcione. El trabajo de Ralph, en este caso que es muy destacable, nos lleva a otras visiones sobre el mundo, que tratamos de que sea una visión curiosa y muy respetuosa con el lugar, los sujetos, las personas perdón, con las que nos relacionamos. ¿Por qué hacemos esto? Pues básicamente por amor a nuestro trabajo. Después de haber trabajado en algunos grandes medios y compartir algunas de las experiencias de las que hablamos con Alfonso en grandes redacciones, etcétera, os puedo asegurar que la vida en una redacción es un desastre en uno de esos grandes medios y que si quieres hacer según qué cosas acabas pegándote de golpes contra paredes de cemento que a pesar de que les des muy fuerte con la cabeza nunca se mueven, ¿no? Decidimos hacer este trabajo lento, artesano, cuidado, tratando de ser muy rigurosos. No estaría de acuerdo con Alfonso en algunas cosas de estas del New Yorker, de fast-checking, etcétera. Nos interesa mucho más la especulación intelectual, la literatura, ¿por qué no la ficción? Los debates estos así epistemológicos sobre la verdad, la polisemia y tal, no nos interesan un carajo. Nosotros trabajamos todo el día para construir historias para que las disfrutéis. Algunas son verdad, otras son medio verdad, otras están basadas en true events, como dicen los gringos en las pelis, y nos da completamente igual. Siempre nos ha parecido que es un trabajo, aquí está feo decirlo, en la universidad, pero que es como un pasatiempo para intelectuales ociosos, ¿no? O sea, discutir sobre si las imágenes son constructos políticos, si la realidad viene definida por el poder y tal, en el siglo XXI no tiene ningún sentido. Todos sabemos que es verdadero y falso a la vez. Lo que pasa es que nos hace falta pues la valentía para poderlo plantear en público. Lo hacemos por eso, como dice nuestro editor Pep, por amor, porque queremos y porque podemos hacerlo. Más tecnología aplicada pues a un trabajo construido sobre todo a partir de dudas. Dudas que tienen que ver con poscolonialismo y de, bueno, ¿eso qué es? No sé si es la primera vez que oís hablar de esa palabra o no, espero que no, pero la duda fundamental es ¿por qué un hombre o una mujer blanco, occidental y con dinero tiene derecho en una crónica, en un reportaje, en una entrevista, a explicar el mundo de los otros? Es una faena que hemos hecho, por ejemplo, Alfonso y yo, hemos ido a ver a los negros y los contamos. Y tú y yo tenemos derecho a contar a los africanos. Y está muy bien, no dudo de nuestro trabajo previo. ¿Por qué? ¿Por qué solo esa dimensión unívoca de construir el viaje al conocimiento de los otros a partir de lo que llegan dos tipos o dos tipas blancas a Douala, en Camerún, a Lagos, en Nigeria? No hablas su lengua, no tienes ni idea de cómo funciona aquello, no sabes nada de lo que sucede allí. Tienes visiones parciales, más o menos periodísticas, de lo que te han contado. En el 90% de los casos trabajas con la mediación de un interlocutor, al que llamamos fixer, traductor. Todo eso, alguien realmente me dice que me estoy acercando a la realidad. Cuando yo vuelvo y escribo un reportaje sobre esto, siento ser muy honesto con vosotros, pero ni de coña. Y eso está basado en la experiencia propia, en la experiencia de mi editor y en la experiencia de una parte importante de los cronistas con los que trabajamos y con los que compartimos dudas, porque es una certeza mía como director, después de haberlo hecho. Otros colegas dicen que no, que estoy equivocado. Creo que tengo bastantes argumentos para plantear así. ¿Qué nos planteamos aquí? Pues como decía, que nuestros textos, nuestras visualidades nos llevan siempre mucho más allá. Os voy a plantear algunas preguntas que a través del trabajo que intentamos hacer nos llevan a plantear que desde el viaje
o desde cualquier otro elemento, si buscas la verdad, lee la Torá, lee la Biblia o lee el Corán, pero no leas periodismo. ¿He sido suficientemente claro? Ok. La Torá, por si alguno no lo sabe, son las tablas de la ley. Sí, sí lo sabemos, ¿no? Ok. ¿No tenéis nada que decir sobre eso? Bueno, luego hablamos. No somos espejo de nada. Viajamos para reinterpretar lo que vemos. Y en todo caso, si fuéramos espejo de algo, sería un espejo deformado y deformante de una realidad inventada e inventora. Repito, espejo deformado y deformante de una realidad inventada e inventora. Eso es lo que nosotros hacemos. Porque no podemos hacer otra cosa más. Parte de una honestidad con el trabajo que intentamos desarrollar. Los anglosajones, como explicaba Alfonso, lo viven de otra manera. Yo para nada estoy de acuerdo con toda esa visión del mundo anglosajón, que por otra parte, además, de alguna manera, luego debatiremos, destruyó el periodismo. Las 5 Ws y periodística y todo eso. Nada, no nos interesa nada de todo eso. Espejos. Acordaros de La Dama de Shanghái, 1947, Orson Welles, y recordad que todos los espejos, unos son cóncavos, otros son convexos, unos te sirven para depilarte las cejas, otros te sirven para ayudarte a maquillar. Los espejos, unos son semitransparentes, te permiten ver al otro sin que el otro te vea. Alfonso antes citaba al Quijote, yo os recomiendo a Luis. Leer a Alicia y ahí podéis encontrar algunas de las fallas del sistema. Mirada actual, ¿cómo trabajamos? Nuestra mirada es superabundante, hiperreal, llena de colores, de formas. Antes hablábamos del móvil, de apagar Twitter, yo hace 2 años que no tengo cacharros de estos. Sí, tengo esto, pero es para trabajar. Yo no tengo móvil, por ejemplo, ¿no? Yo, antes de hablar con Alfonso, había seguido sus órdenes de desconectar. ¿No? Postdocumental, si nos queréis definir, sí, postdocumental. Vamos más allá, Craig Hiss, John Corner. Si queréis utilizar referentes del arte contemporáneo, pues no nos encontramos mal con esas dos personas, con esos dos pensadores del arte contemporáneo actual. La palabra post no significa... Hola. No significa muerte, sino renacimiento. Pues muchas cosas, ¿no? Espejos, como las palabras o los textos, recordar, siempre deformantes. Nos enseñarán unas cosas, nos esconderán otras. ¿Dónde nos situamos? Pues en eso. Otro referente que utilizamos habitualmente en la redacción, Alan Sekula, lo define como antifotoperiodismo. ¿Y de qué va esto? Pues en una facultad de periodismo os hablo de ¿qué hacemos aquí? Dice él. ¿Qué damos por hecho? ¿Cómo trabajamos? ¿Qué esperamos y qué se espera de nosotros? ¿Qué historias contamos y por qué las contamos? ¿Cuál es el efecto de nuestro trabajo? ¿De qué manera es asimilado por nuestros lectores, usuarios, espectadores? ¿En qué condiciones ha sido producido? ¿Con qué y con quién lo contamos? ¿Qué efectos tiene el trabajo en el intercambio real de ideas con los así llamados otros? No blancos, no europeos, no occidentales. Sekula lo dice, nosotros lo secundamos, todas esas preguntas forman parte de nuestro trabajo en el día a día. También os recomendaría el trabajo de Renzo Martens. Fijaros que nuestras referencias están casi situadas, casi todas, en el arte contemporáneo, casi nunca en el periodismo. No sé bien por qué hemos llegado a esta conclusión, pero os aseguro que funciona. Dice el gran maestro y gran mentiroso Kapuscinski que para conocer el mundo había que estar en los bares y con los artistas.
Y los artistas contemporáneos nos enseñan, a pesar de que no esté muy de moda, que todo el mundo diga que el arte, que es una basura y tal, los artistas son una gran referencia para nosotros. Me queda poco tiempo, os quería hablar de... A ver, sobre todo voy a centrarme en lo del 360. Vamos al 360 de Dakar. Cuando yo llegué a la dirección me dijeron que no se podía trabajar con fotógrafos, cronistas y reporteros africanos, porque no eran serios. Yo sabía que eso no era verdad y decidimos hacer un número especial de Dakar donde todos y cada uno de los autores son africanos. Algunos muy grandes, como uno de los grandes literatos del África actual, Boubacar Boris Diop, ha sonado en diversas ocasiones como premio Nobel, etc. Tenemos el orgullo de decir que ha escrito para nosotros. ¿Qué planteamos aquí? Una visión de Dakar postcolonial que nos lleva desde Adama París, que es una de las grandes creadoras de moda de África, y ella nos explica qué hace moda fashion para el desarrollo de las mujeres africanas. Fadel Barro, uno de los activistas sociales más importantes del Senegal actual. Todas las fotos son de Mamadou Gomis. Gomis, aparte de amigo personal, es uno de los grandes fotoreporteros de África hoy. Trabaja habitualmente para AP. El viaje tiene solo sentido si acabas hablando con las personas del lugar que viajas. Si al final de tu viaje solo has hablado con los camareros que te sirven los gin tonics, tu viaje ha sido literalmente una mierda. Y eso es lo que pensamos nosotros. Por eso solo hablamos con las personas que tratan de contarnos sus historias. Si no, estamos haciendo otra cosa. El viaje se construye como una forma compleja de análisis cultural, mucho más allá del secuestro actual de la industria global del turismo. El turismo, y si no lo sabéis os lo digo yo, os dice dónde viajáis. Porque tú viajes, para esta temporada, el pasado mes de noviembre compró 500 millones de billetes de avión capturados para que todos nosotros vayamos donde esa multinacional alemana diga que vayamos. Y veréis, de cara al verano, ofertas de viajes donde se os ofrecerá un maravilloso noviembre en Cancún y nadie os dirá que en Cancún en noviembre es temporada de huracanes. ¿Ok? Si queréis más información sobre esto, luego hablamos. Tengo que acabar, solo deciros un par de cosas de lo que queremos hacer. Dice otra de las grandes referencias del arte contemporáneo que utilizamos, Agnès Varda. ¿Veis la diferencia? Alfonso utilizaba al Quijote, nosotros utilizamos a los artistas. Una película, una pintura, un texto, una fotografía, no existen fuera de la mirada del espectador. Creo arte porque me hago preguntas sobre la representación del mundo. Quiero compartir sorpresas, emociones y, si a veces lo consigo, una mirada original. Pero no doy respuesta alguna. Solo son proposiciones. Preguntas e ideas. Desde nuestro punto de vista no hay mucho más que añadir, que tratamos de hacerlo además muy bonito, de publicar crónicas visuales en directo, donde dibujantes trabajan para contar una historia live, en el mismo momento que sucede, como esta, con dos grandes periodistas, Marcela Turati, Patricia Nieto, y presentada por Pati Godoy, otra periodista mexicana. Espero que os guste lo que tratamos de hacer, de escribir fotografías, trabajar sobre las fotos. Si picas dentro, Martín Crespo retrata una avenida de Asunción en Paraguay y además de retratarla nos explica cómo hace su trabajo, nos explica la intrahistoria. No hay posibilidad de hacer nada si no somos honestos y le contamos el proceso a nuestro espectador. Le obligamos, le pedimos a Martín que se lo contara a nuestros lectores. Cómo hace su trabajo, por qué tira ahí, cómo enfoca, de qué manera lo plantea, cómo utiliza las lentes. Todo eso es importante que nuestro espectador, nuestro lector, lo conozca. La última cosa que no se me olvide de deciros, entre las muchas que tenía que deciros, es que además descartamos, esto lo leo porque no me olvido, de entrada y siempre, que nuestro trabajo sea susceptible de convertirse en un sinónimo anedónico, esto me ha quedado así un poco raro esta palabra, de aburrimiento digital.
esclavizado por el dogma político de la sobriedad, de ese realismo social tan aburrido, tan de moda en estos tiempos de privaciones, y de ese tan retórico como falsario yes we can, al que nosotros, ya os he dicho, apostillamos. Ok, de manera irónica, but do you really want? Gracias.